¿Alguna vez has manejado de noche por una carretera solitaria y de repente todo se vuelve más oscuro de lo que debería ser? Esa sensación de que algo no está bien, de que la oscuridad es demasiado pesada, demasiado silenciosa. Hoy te voy a contar algo que probablemente nunca habías escuchado antes. Y te aseguro que después de esto vas a pensar 2 veces antes de manejar solo por la noche. Ponte cómodo, porque lo que estás por escuchar son 3 testimonios reales de personas que vivieron algo que desafía toda lógica. Imagínate esto por un momento. Vas manejando tranquilamente por tu ruta habitual, tal vez regresando del trabajo o de visitar a un familiar. Las luces de la ciudad brillan a lo lejos, esas luces amarillas y blancas que nos dan esa falsa sensación de seguridad en la noche. De repente, sin ninguna advertencia, todas las luces se apagan al mismo tiempo. No es un apagón normal donde algunas luces parpadean o se van apagando poco a poco. No, esto es instantáneo, como si alguien hubiera apretado un interruptor gigante y hubiera sumido todo en la más absoluta oscuridad. Lo único que queda son tus faros, iluminando unos pocos metros adelante, y el resto es solo negrura. Ahora bien, antes de que pienses que esto es solo ficción o que estoy exagerando, déjame decirte que los apagones masivos son más comunes de lo que crees. Han ocurrido en ciudades grandes y pequeñas alrededor del mundo. En 1965, todo el noreste de Estados Unidos y partes de Canadá se quedaron sin electricidad durante horas. Más de 30 millones de personas sumidas en la oscuridad total. En 2003, otro apagón masivo dejó a más de 50 millones de personas sin luz. Pero esos apagones ocurrieron con advertencias, con explicaciones técnicas, con equipos trabajando para restaurar el servicio. Lo que vamos a hablar hoy es diferente. Es algo que no tiene explicación lógica. Lo aterrador no es solo la oscuridad en sí misma. Los seres humanos tenemos un miedo primordial, ancestral, a la oscuridad. Nuestros antepasados sabían que la noche traía peligros reales, depredadores, enemigos, el frío mortal. Pero vivir en ciudades modernas nos hizo olvidar ese miedo porque la luz artificial nos protege, o al menos eso creemos. Las calles iluminadas, los semáforos, las luces de las casas, todo nos da la ilusión de que controlamos la noche. Pero cuando toda esa luz desaparece de golpe, algo primitivo despierta dentro de nosotros, algo que nos recuerda que somos vulnerables. Y aquí viene lo más perturbador de todo. Los 3 testimonios que vas a escuchar hoy no son de personas que se conocen entre sí. Sucedieron en lugares diferentes, en momentos diferentes, pero todos comparten elementos tan similares que te van a poner la piel de gallina. Todos estaban manejando solos de noche cuando sucedió. Todos vieron las luces apagarse de manera simultánea y total, y todos, absolutamente todos, vieron cosas en la oscuridad que no deberían estar ahí. Cosas que aparecían y desaparecían bajo la luz de sus faros, cosas que los seguían, cosas que intentaban detenerlos. Lo que hace que estos testimonios sean tan escalofriantes es la sensación que todos describieron de la misma manera, la sensación de ser el único ser humano consciente en un mundo que se había detenido. Como si todos los demás hubieran desaparecido o estuvieran dormidos, suspendidos en algún tipo de limbo. Las ventanas de las casas estaban oscuras y vacías. No había un solo sonido, además, del motor de su propio vehículo. Ni perros ladrando, ni viento, ni nada. Solo silencio absoluto y una oscuridad tan densa que parecía tener peso, como si pudiera tocarse. Pero déjame preguntarte algo. ¿Qué harías tú en esa situación?
¿Te quedarías en el auto con las puertas cerradas, esperando a que pase? ¿O bajarías a buscar ayuda, a tocar puertas, a investigar qué está pasando? Te adelanto algo. Si alguna vez te encuentras en esta situación, nunca, bajo ninguna circunstancia, bajes del auto. Y te voy a explicar por qué a medida que avancemos con estos testimonios. Las 3 personas que te voy a presentar tomaron decisiones diferentes, y las consecuencias de esas decisiones fueron muy distintas. El primer testimonio es de un hombre que llevaba años manejando la misma ruta nocturna, un conductor de camión que creía conocer cada curva, cada pueblo, cada kilómetro de su camino. Pero una noche todo cambió. El segundo es de una mujer que simplemente regresaba de visitar a su familia, un viaje que había hecho cientos de veces sin ningún problema. Y el tercero es de un taxista experimentado, alguien que había visto de todo en las calles nocturnas de su ciudad, o al menos eso creía. 3 personas ordinarias enfrentando algo extraordinario, algo que los marcó para siempre. Así que si estás listo, si de verdad quieres saber qué sucede cuando las luces de una ciudad entera se apagan y te quedas solo en la oscuridad, entonces quédate hasta el final. No te vayas porque cada testimonio es más intenso que el anterior. Y por favor, si alguna vez has vivido algo similar, déjamelo saber en los comentarios, porque necesito saber si hay más personas que han experimentado esto. Dale like a este video si quieres que siga trayéndote historias reales como esta. Y ahora sí, comencemos con el primer testimonio. El testimonio del conductor que vio cómo un pueblo entero desapareció frente a sus ojos. Este primer testimonio me lo envió un hombre que prefiere mantenerse en el anonimato, así que lo llamaremos Carlos. Carlos había sido conductor de camión durante más de 15 años, y su ruta era siempre la misma. Salía de la ciudad grande a las 11 de la noche y llegaba a su destino al amanecer. Conocía cada kilómetro de esa carretera como la palma de su mano, cada curva, cada pueblo pequeño por el que pasaba. Era una rutina que le daba paz. Le gustaba la soledad de la carretera nocturna, el silencio interrumpido solo por el ronroneo del motor de su camión. Aquella noche comenzó como cualquier otra. Carlos había cargado su camión con mercancía, había revisado todo, como siempre lo hacía, y había salido puntual a las 11. El cielo estaba despejado, podía ver las estrellas brillando arriba, y la carretera estaba vacía como era normal a esa hora. Después de conducir durante 2 horas, se acercaba a un pueblo que conocía muy bien. Era un pueblo pequeño, de esos que tienen una sola calle principal, con algunas tiendas, una gasolinera y casas dispersas. Siempre pasaba por ahí cerca de la 1 de la madrugada, y aunque nunca se detenía, le gustaba ver las pocas luces que permanecían encendidas en la noche. Pero esa noche algo cambió. Cuando estaba a unos 3 kilómetros de distancia del pueblo, Carlos notó algo extraño. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, una sensación que no podía explicar, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. No le dio mucha importancia al principio. Pensó que era solo cansancio, después de 2 horas manejando. Siguió conduciendo, manteniendo la velocidad constante, esperando ver las primeras luces del pueblo aparecer en el horizonte. Pero cuando llegó al punto donde debería haber visto las luces, no había nada, solo oscuridad absoluta. Al principio pensó que tal vez había tomado un desvío equivocado, aunque sabía que eso era imposible, porque no había otros caminos. Redujo la velocidad y encendió las luces altas de su camión para ver mejor.
Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba justo en la entrada del pueblo. Podía ver las primeras casas a los lados de la carretera, pero no había ni una sola luz encendida. Ni las farolas de la calle, ni las luces de las casas, ni siquiera el letrero luminoso de la gasolinera que siempre estaba prendido. Todo estaba sumido en una oscuridad tan completa que parecía antinatural. Carlos me contó que su primer instinto fue pensar en un apagón. Había visto apagones antes en pueblos pequeños, especialmente durante tormentas o cuando había problemas con los transformadores. Pero lo que lo inquietó fue el silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar hasta su propia respiración. No había el sonido de generadores, ni perros ladrando, ni nada que indicara que había vida en ese pueblo. Era como si el mundo entero se hubiera detenido excepto él y su camión. Decidió seguir adelante lentamente, pensando que pronto saldría del pueblo y todo volvería a la normalidad. Pero mientras avanzaba por la calle principal, algo captó su atención en el haz de luz de sus faros. Había una figura parada en medio de la calle, completamente inmóvil. Carlos frenó bruscamente, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. La figura era de una persona, o al menos tenía forma humana, pero había algo terriblemente equivocado en la forma en que estaba parada. Estaba de espaldas a él, con los brazos colgando a los lados de manera extraña, como si no tuviera huesos. Carlos tocó la bocina, esperando que la persona se moviera, pero no hubo respuesta. La figura se quedó ahí, inmóvil como una estatua. Con las manos temblando, Carlos decidió rodear a la figura y seguir adelante. Giró el volante con cuidado, manteniendo la vista en esa cosa que estaba parada ahí. Pero cuando la luz de sus faros la iluminó desde otro ángulo, Carlos sintió que el miedo le congelaba la sangre. La figura giró la cabeza en un movimiento antinatural, demasiado rápido, demasiado brusco. No podía ver su rostro con claridad, solo una mancha oscura donde debería haber estado su cara. Y entonces la figura comenzó a caminar hacia el camión, no corriendo, sino caminando con pasos lentos y deliberados. Carlos pisó el acelerador a fondo. El camión rugió y salió disparado hacia adelante, dejando atrás a esa cosa que caminaba en la oscuridad. Pero cuando miró por el espejo retrovisor, vio algo que casi lo hace perder el control del vehículo. No era solo una figura, había más, muchas más, todas paradas en medio de la calle, todas mirando hacia su camión, todas con esa misma postura antinatural. Aparecían bajo la luz roja de sus luces traseras, como sombras más oscuras que la propia noche. Carlos me dijo que en ese momento sintió un terror que nunca había experimentado antes, un miedo tan profundo que le hizo llorar. Condujo a toda velocidad por el resto del pueblo, sin importarle nada más que salir de ahí. Las figuras aparecían a los lados de la carretera, paradas frente a las casas oscuras, todas mirándolo pasar. Algunas extendían los brazos hacia el camión, como si quisieran detenerlo. Otras simplemente se quedaban ahí, inmóviles y silenciosas. Carlos perdió la cuenta de cuántas vio, tal vez 20, tal vez 50. Todas idénticas en su horror, todas observándolo con esas caras que no podía distinguir. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, terminó. Cuando Carlos salió del pueblo, todas las luces se encendieron de golpe. Las farolas de la calle, las luces de las casas, el letrero de la gasolinera, todo volvió a la vida como si nada hubiera pasado. Carlos miró por el espejo retrovisor y vio el pueblo completamente iluminado y normal. Las figuras habían desaparecido.
No había ninguna evidencia de lo que acababa de vivir. Carlos detuvo su camión al lado de la carretera porque estaba temblando tanto que no podía seguir manejando. Se quedó ahí durante casi una hora, tratando de entender qué había pasado. Al día siguiente, Carlos regresó al pueblo durante el día. Todo se veía perfectamente normal. Habló con algunas personas del lugar y nadie reportó ningún apagón esa noche. Nadie vio nada extraño. Fue como si solo él hubiera experimentado esos terribles minutos de oscuridad. Desde entonces, Carlos cambió su ruta. Ya no pasa por ese pueblo, ni siquiera de día. Me dijo que hay cosas en este mundo que no tienen explicación y que él no quiere volver a encontrarse con lo que sea que estaba esperando en esa oscuridad. Ahora quiero que conozcas el segundo testimonio, y este tal vez sea el que más me inquietó de todos. Esta historia me la envió una mujer llamada Patricia, aunque ella me pidió que no dijera de qué ciudad es. Patricia trabajaba en una oficina y vivía sola en un apartamento pequeño pero cómodo. Una vez al mes visitaba a su familia que vivía en otro estado, un viaje en auto que tomaba aproximadamente horas. Era un trayecto que había hecho tantas veces que ya lo tenía memorizado. Cada salida, cada curva, cada ciudad por la que pasaba. La noche en que todo sucedió, Patricia había salido más tarde de lo normal de la casa de sus padres. Había sido un fin de semana largo y se había quedado ayudando a su madre con algunas cosas del hogar. Cuando finalmente se despidió, ya eran casi las 10 de la noche. Su padre le sugirió que se quedara y saliera al día siguiente por la mañana, pero Patricia tenía que trabajar temprano y no quería faltar. Además, como ella misma me dijo, nunca le había tenido miedo a manejar de noche. Era una conductora experimentada y confiaba en su auto, un sedán confiable que nunca le había dado problemas. Las primeras 2 horas del viaje transcurrieron sin ningún contratiempo. Patricia escuchaba música, cantaba sus canciones favoritas y pensaba en las cosas que tenía que hacer la siguiente semana en el trabajo. La carretera estaba tranquila, con pocos autos circulando a esa hora. Cuando faltaba aproximadamente 1 hora para llegar a su ciudad, tenía que pasar por una ciudad mediana, de esas con varios semáforos, algunos edificios altos y bastante movimiento, incluso de noche. Patricia conocía bien esa ciudad porque había pasado por ahí cientos de veces, y siempre había gente en las calles, restaurantes abiertos, y las luces de los edificios creando ese resplandor urbano característico. Pero cuando Patricia se acercaba a la entrada de la ciudad, notó algo extraño. Normalmente podía ver el brillo de las luces urbanas desde varios kilómetros de distancia, ese halo naranja y blanco que las ciudades proyectan en el cielo nocturno. Esta vez no había nada. El horizonte estaba completamente oscuro, como si la ciudad simplemente no existiera. Patricia pensó que tal vez había niebla, o que sus ojos le estaban jugando una mala pasada por el cansancio. Siguió adelante, esperando que al acercarse más las luces aparecieran. Pero no fue así. Cuando entró a la ciudad por la avenida principal, Patricia sintió cómo se le erizaba la piel. No había ni una sola luz encendida. Los semáforos estaban apagados, las farolas de las calles no funcionaban, los edificios estaban completamente oscuros y no se veía un solo auto en movimiento. Era como si hubiera entrado a una ciudad abandonada o a un escenario de película post-apocalíptica. Lo primero que hizo Patricia fue reducir la velocidad y buscar su teléfono celular. Pero cuando intentó usarlo, la pantalla parpadeó y se apagó. Lo intentó encender varias veces sin éxito,
como si la batería se hubiera agotado instantáneamente, aunque estaba completamente cargada. Patricia me contó que en ese momento sintió el primer toque de verdadero miedo. Estaba sola, sin comunicación, en una ciudad apagada en medio de la noche. Su instinto le decía que diera la vuelta y buscara otra ruta, pero la parte lógica de su mente le recordaba que atravesar la ciudad era la única manera de llegar a su hogar. Además, dar la vuelta significaría agregar 2 horas más a su viaje, por caminos que no conocía tan bien. Después de unos segundos de indecisión, Patricia tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Decidió continuar adelante, a través de la ciudad oscura, manejando lo más rápido que pudiera sin ser imprudente. Al principio, todo parecía estar desierto. Sus faros iluminaban la avenida vacía, mostrando los autos estacionados a los lados, las vitrinas oscuras de las tiendas y los semáforos muertos colgando sobre los cruces. Patricia mantenía las manos firmes en el volante, respirando profundamente para calmarse. Pero entonces comenzó a ver las siluetas. Al principio era solo una, parada en la acera, inmóvil como una estatua. Patricia pasó al lado, y la figura no se movió, no giró la cabeza, nada. Pero unos metros más adelante había otra, y luego otra más. Todas paradas en las aceras, todas mirando hacia la calle, todas completamente inmóviles. Patricia aceleró un poco más. El corazón le latía tan fuerte que podía sentirlo en su garganta. Las siluetas se volvían más frecuentes. A veces estaban solas, otras veces había grupos de 3 o paradas juntas. Todas tenían esa misma cualidad antinatural, como si fueran maniquíes o figuras de cera. Pero lo que más la perturbaba era que cuando la luz de sus faros las iluminaba directamente, Patricia podía ver que eran personas reales, o al menos parecían serlo. Tenían ropa normal, algunos estaban en pijama, otros con ropa de trabajo. Pero sus rostros, esos rostros, la perseguirían en sus pesadillas durante meses. Los rostros estaban completamente en blanco, sin expresión alguna. No sonreían, no fruncían el ceño, simplemente miraban fijamente hacia adelante, con los ojos abiertos de par en par. Patricia me describió esos ojos como pozos vacíos, sin brillo, sin vida, solo oscuridad. Y lo peor de todo es que todas esas personas, todas esas figuras, giraban lentamente la cabeza para seguir con la mirada su auto mientras pasaba. Era un movimiento sincronizado y espeluznante, como si compartieran una sola mente. Patricia apretó el acelerador aún más, rogando por salir de esa pesadilla lo más rápido posible. Pero entonces sucedió algo que casi la hace estrellarse. Cuando estaba llegando al centro de la ciudad, vio algo que la congeló de terror. En medio de un cruce, iluminada por sus faros, había una niña pequeña parada sola. No podía tener más de 8 o 9 años. Llevaba un vestido blanco y el cabello suelto sobre los hombros. A diferencia de las otras figuras, esta niña sí se movía. Lentamente levantó su mano y señaló directamente hacia Patricia, y entonces abrió la boca de una manera imposible, demasiado amplia, desencajada. Aunque Patricia no podía escuchar nada a través de las ventanas cerradas de su auto, supo que la niña estaba gritando. Patricia giró el volante bruscamente para evitar a la niña, sintiendo cómo las llantas rechinaban contra el asfalto. El auto derrapó peligrosamente, pero logró mantener el control. Cuando miró por el espejo retrovisor, la niña había desaparecido. No había ningún rastro de ella. Patricia siguió manejando sin detenerse, con lágrimas corriendo por sus mejillas, temblando de pies a cabeza. Las siluetas seguían apareciendo a los lados,
pero ella ya no las miraba. Solo mantenía la vista al frente, contando los segundos hasta salir de ahí. Finalmente, después de lo que le parecieron horas, pero probablemente fueron solo 15 o 20 minutos, Patricia vio la señal que indicaba la salida de la ciudad. Y justo cuando cruzó esa línea invisible, todas las luces se encendieron de golpe. Los semáforos comenzaron a funcionar. Las farolas iluminaron las calles. Las luces de los edificios se prendieron. Y su teléfono celular volvió a la vida con una serie de notificaciones. Patricia detuvo su auto en el arcén, salió del vehículo y vomitó. Luego se quedó ahí, sentada en el suelo, llorando durante casi media hora antes de poder continuar su camino a casa. El tercer y último testimonio es probablemente el más aterrador de todos, y viene de un hombre que durante 25 años se ganó la vida manejando un taxi nocturno. Lo llamaremos Héctor porque él tampoco quiso dar su nombre real. Héctor me contó que había visto de todo en sus años como taxista: borrachos, peleas, robos, accidentes, gente llorando, gente riendo, gente muriendo. Pensaba que nada podía sorprenderlo ya, que había desarrollado una coraza emocional que lo protegía de cualquier cosa. Pero estaba muy equivocado. Aquella noche de sábado, Héctor estaba trabajando su turno habitual de 10 de la noche a 6 de la mañana. Los sábados siempre eran buenos para los taxistas porque había mucho movimiento, gente saliendo de bares y discotecas, fiestas que terminaban tarde y personas que necesitaban llegar a casa. Héctor ya llevaba 3 carreras exitosas y estaba de buen humor. Su último pasajero lo había dejado en una zona residencial de la ciudad, cerca de las 2 de la madrugada. Decidió tomar una avenida principal que lo llevaría de regreso al centro, donde había más probabilidades de encontrar nuevos clientes. La avenida era amplia, con carriles en cada dirección, bordeada de edificios comerciales y residenciales. A esa hora todavía había tráfico moderado, otros taxis, algunos autos particulares, y las luces de los edificios creaban ese ambiente urbano nocturno que Héctor conocía tan bien. Estaba escuchando la radio, esperando la llamada de la central para su siguiente carrera, cuando de repente la radio comenzó a hacer un ruido extraño. No era estática normal, era un zumbido grave y constante que le causó un dolor de cabeza instantáneo. Héctor apagó la radio molesto, y fue entonces cuando se dio cuenta de que algo estaba muy mal. Todas las luces se habían apagado. No gradualmente, no una por una, sino todas al mismo tiempo, en un instante. Los edificios, las farolas de la calle, los semáforos, incluso los faros de los otros vehículos que había visto segundos antes. Todo había desaparecido en una oscuridad tan profunda que Héctor sintió como si lo hubieran sumergido bajo el agua. Lo único que seguía funcionando eran los faros de su taxi, creando 2 conos de luz que cortaban la negrura, pero que parecían débiles e insuficientes. Héctor pisó el freno instintivamente, sintiendo cómo su taxi se detenía en medio de la avenida vacía. Lo primero que notó fue el silencio. Héctor me describió ese silencio como algo físico, como si alguien hubiera presionado un botón de mute en el universo entero. No había el rumor constante del tráfico, ni el zumbido eléctrico de las luces urbanas, ni el sonido lejano de sirenas o música. Solo silencio absoluto, tan completo y pesado que le dolían los oídos. Héctor intentó encender la radio otra vez, pero el aparato estaba completamente muerto. Probó con su teléfono celular y lo mismo, la pantalla no respondía. Se quedó ahí sentado, con las manos en el volante,
tratando de procesar qué estaba pasando. Fue entonces cuando escuchó el golpe. Un golpe fuerte y seco en el techo de su taxi, como si algo pesado hubiera caído sobre él. Héctor dio un salto en su asiento, sintiendo cómo el corazón se le aceleraba. Miró hacia arriba, pero obviamente no podía ver nada a través del techo del auto. Esperó unos segundos en silencio, con la respiración contenida. Entonces vino otro golpe, esta vez más fuerte, y luego otro, y otro más. Era como si alguien o algo estuviera golpeando el techo de su taxi con furia, creando una percusión aterradora en medio del silencio absoluto. Héctor pisó el acelerador sin pensarlo 2 veces. El taxi salió disparado hacia adelante, pero los golpes continuaron. No solo en el techo, ahora también en las ventanas, en el capó, en la cajuela. Era como si múltiples manos invisibles estuvieran golpeando su vehículo desde todos los ángulos. Héctor me dijo que nunca había sentido tanto miedo en su vida, ni siquiera cuando lo habían intentado asaltar con un arma años atrás. Esto era diferente. Era un terror primordial que lo hacía querer gritar, pero no podía porque su garganta estaba cerrada por el pánico. Mientras aceleraba por la avenida desierta, sus faros comenzaron a iluminar cosas que no deberían estar ahí. Figuras oscuras paradas en medio de los carriles, obligándolo a esquivarlas a último momento. Pero estas figuras no se movían cuando las evitaba. Simplemente se quedaban ahí, inmóviles y silenciosas. Héctor contó al menos 30 de estas figuras en el trayecto de solo unos cuantos kilómetros. Todas idénticas, todas con la misma postura rígida, todas observando su taxi pasar. Y los golpes no cesaban, cada vez más fuertes, más insistentes, como si lo que sea que estuviera golpeando se estuviera enfureciendo. Entonces Héctor vio algo por el espejo retrovisor que casi lo hace estrellar el taxi. Había algo corriendo detrás de él. No caminando, corriendo a una velocidad que no era humanamente posible. Era una figura completamente negra, más oscura que la noche que la rodeaba, y se movía con movimientos espasmódicos y antinaturales. Parecía flotar más que correr, acercándose cada vez más al taxi, a pesar de que Héctor estaba conduciendo a más de 100 kilómetros por hora. La distancia entre ellos se reducía segundo a segundo, y Héctor podía ver que la cosa estaba extendiendo algo hacia él, brazos o tentáculos. No podía distinguir con claridad. Héctor gritó y pisó el acelerador hasta el fondo. El motor de su taxi rugió protestando, pero obedeció, alcanzando velocidades peligrosas en una avenida urbana. Los golpes en su vehículo se volvieron frenéticos, como si supieran que él estaba tratando de escapar. El parabrisas comenzó a agrietarse por la fuerza de los impactos, líneas de fisuras extendiéndose como telarañas sobre el vidrio. Héctor apenas podía ver a través de ellas, confiando en sus instintos para mantenerse en el camino. La figura oscura seguía persiguiéndolo, cada vez más cerca, y Héctor podía sentir una presencia malévola emanando de ella, una intención de alcanzarlo y hacer algo terrible. De repente, Héctor vio a lo lejos un resplandor tenue. Al principio pensó que eran sus ojos jugándole una mala pasada, pero no, era real. Había luz adelante, como el borde de esta zona de oscuridad. Héctor condujo hacia esa luz con toda la velocidad que pudo extraer de su taxi. Los golpes se volvieron desesperados, violentos, como si lo que sea que estuviera atacándolo supiera que estaba a punto de escapar. El parabrisas finalmente cedió y explotó en 1000 pedazos, llenando el interior del taxi con fragmentos de vidrio. Héctor cerró los ojos por un segundo, protegiendo su rostro con un brazo, pero mantuvo el pie en el acelerador.
Cuando abrió los ojos, había cruzado hacia la luz. Todas las luces de la ciudad estaban encendidas nuevamente. El tráfico fluía normal, y su radio volvió a la vida a mitad de una canción. Los golpes habían cesado instantáneamente. Héctor miró por el espejo retrovisor y no había nada persiguiéndolo, solo autos normales conduciendo normalmente. Detuvo su taxi en el arcén y salió tambaleándose. Su vehículo estaba completamente destrozado. El techo estaba abollado con docenas de marcas profundas, como si puños gigantes lo hubieran golpeado. Las ventanas estaban rotas, el capó estaba deformado, y había arañazos profundos en toda la carrocería. Héctor cayó de rodillas y vomitó en la acera. Cuando finalmente pudo calmarse lo suficiente, Héctor llamó a su jefe para explicar lo que había pasado con el taxi. Obviamente no le creyó, y Héctor fue despedido esa misma noche. El seguro se negó a cubrir los daños porque dijeron que era negligencia del conductor. Héctor perdió su trabajo y tuvo que pagar la reparación del taxi con sus ahorros. Pero me dijo que no le importaba. Lo único que le importaba era que había sobrevivido. Nunca volvió a trabajar como taxista. Ahora trabaja en una oficina durante el día y nunca, bajo ninguna circunstancia, sale de noche. Ahora que has escuchado los 3 testimonios, sé que probablemente tienes muchas preguntas. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en esos momentos de oscuridad absoluta? ¿Hay una explicación lógica para todo esto? ¿O estamos ante algo que va más allá de nuestra comprensión? La verdad es que, después de investigar estos casos durante meses, de hablar con expertos y de analizar cada detalle, llegué a una conclusión que tal vez no te va a gustar. Pero primero, hablemos de las explicaciones técnicas que podrían justificar lo que estas 3 personas experimentaron. Los apagones masivos son eventos reales y documentados que ocurren cuando hay fallas en las redes eléctricas. Pueden ser causados por sobrecargas en el sistema, fallas en transformadores, tormentas geomagnéticas o incluso ataques cibernéticos a la infraestructura eléctrica. En teoría, es posible que Carlos, Patricia y Héctor simplemente tuvieran la mala suerte de estar manejando durante apagones reales en sus respectivas ubicaciones. Los apagones pueden ocurrir de manera súbita y afectar áreas extensas, dejando a miles o millones de personas sin electricidad. Pero aquí es donde esta explicación comienza a desmoronarse cuando la analizamos más a fondo. Primero, ninguno de los 3 testimonios reportó haber visto noticias sobre apagones en sus áreas esa noche. Carlos específicamente regresó al pueblo al día siguiente y nadie tenía conocimiento de ningún corte eléctrico. Patricia verificó en línea y no encontró ningún reporte de apagones en esa ciudad. Héctor trabajaba en esa misma ciudad todas las noches y ninguno de sus compañeros taxistas experimentó nada similar. Entonces, ¿cómo es posible que solo ellos vivieran estos apagones? ¿Cómo es posible que las luces volvieran exactamente cuando salieron de las zonas afectadas, como si hubiera un límite invisible que no podían cruzar? Segundo, y esto es lo más perturbador, las 3 historias comparten elementos que no pueden explicarse con un simple apagón. Las figuras que vieron, esas siluetas inmóviles con rostros en blanco, esos seres que los perseguían en la oscuridad. Un apagón no crea alucinaciones compartidas. Un apagón no hace que los teléfonos celulares se apaguen instantáneamente y vuelvan a funcionar justo cuando las luces regresan. Un apagón no explica los golpes violentos en el taxi de Héctor o la niña de vestido blanco que vio Patricia.
Hay algo más sucediendo aquí, algo que la ciencia y la lógica no pueden explicar fácilmente. Algunos expertos en fenómenos paranormales que consulté sugieren que estos eventos podrían ser lo que llaman deslizamientos temporales o espacios intermedios. La teoría es que, por razones desconocidas, estas personas se deslizaron momentáneamente a una realidad alterna o a una dimensión paralela donde las reglas de nuestro mundo no aplican. En estos espacios intermedios, el tiempo funciona diferente, las leyes físicas son distintas, y cosas que no deberían existir pueden manifestarse. Es una teoría que suena a ciencia ficción, pero cuando tienes 3 testimonios independientes describiendo experiencias casi idénticas, tienes que considerar todas las posibilidades. Otra explicación que encontré viene de la psicología y la neurología. Existe un fenómeno llamado parálisis del sueño, donde la mente está consciente, pero el cuerpo está paralizado. Y durante estos episodios, las personas reportan ver figuras oscuras, sentir presencias malignas y experimentar terror absoluto. Algunos científicos sugieren que tal vez Carlos, Patricia y Héctor experimentaron una versión extrema de esto mientras manejaban, una especie de estado alterado de conciencia provocado por el cansancio o el estrés. Pero esta teoría tampoco explica los daños físicos en el taxi de Héctor o el hecho de que Patricia pudiera maniobrar su auto mientras supuestamente estaba en parálisis del sueño. Lo que más me inquieta son las similitudes específicas entre los 3 casos. Todos experimentaron el apagón completo e instantáneo. Todos vieron figuras humanoides, pero antinaturales en la oscuridad. Todos sintieron que eran los únicos seres conscientes en un mundo suspendido. Todos experimentaron el silencio absoluto que acompaña a la oscuridad. Y todos, absolutamente todos, sintieron una presencia malévola que los observaba o los perseguía. Estas coincidencias son demasiado específicas para ser casualidad o imaginación individual. Hay un patrón aquí, una fórmula que se repite, como si estas experiencias siguieran un guión predeterminado. Entonces, ¿qué debemos concluir? Personalmente, creo que hay fuerzas en este mundo que no entendemos completamente. Creo que existen lugares y momentos donde la realidad se vuelve delgada, donde algo del otro lado puede filtrarse hacia nuestro mundo. La oscuridad total, especialmente en áreas urbanas donde no debería existir, parece actuar como un catalizador para estos eventos. Es como si la ausencia de luz creara un vacío que permite que otras cosas entren. Y esas cosas, sean lo que sean, no son amigables. No están ahí para observar pasivamente. Tienen intenciones, y esas intenciones no son buenas. Ahora, déjame darte la lección más importante de todo esto. Si alguna vez te encuentras manejando de noche y ves que todas las luces de una ciudad o pueblo se apagan simultáneamente, sigue estos pasos al pie de la letra. Primero, no entres en pánico. Mantén la calma y sigue manejando. Segundo, no te detengas por ninguna razón. No importa lo que veas, no importa lo que escuches, sigue avanzando. Tercero, y esto es crucial, bajo ninguna circunstancia bajes del auto. Tu vehículo es tu única protección, un caparazón móvil que puede llevarte fuera de esa zona. Una vez que estés afuera, las luces estarán de regreso y todo volverá a la normalidad. Carlos sobrevivió porque no se detuvo a pesar del terror. Patricia sobrevivió porque tomó la decisión de continuar manejando, incluso cuando cada instinto le decía que diera la vuelta. Héctor sobrevivió porque aceleró hacia la luz en lugar de rendirse al miedo. Los 3 siguieron las mismas reglas instintivamente.
quedarse en el vehículo, seguir en movimiento y buscar la salida. Si ellos no hubieran hecho eso, si hubieran bajado del auto para investigar o pedir ayuda, estoy convencido de que no estarían aquí para contar sus historias. Y te pregunto, ¿tú qué hubieras hecho en su lugar? Antes de terminar, quiero saber algo de ti. ¿Alguna vez has experimentado algo similar mientras manejabas de noche? ¿Has visto apagones extraños, figuras en la oscuridad? ¿O has sentido esa presencia inexplicable que te observa desde las sombras? Déjamelo saber en los comentarios, porque estoy recopilando más testimonios como estos. Si te gustó este video y quieres que siga investigando estos fenómenos inexplicables, dale like y suscríbete al canal. Comparte esta historia con tus amigos que manejan de noche. Tal vez esta información les salve la vida algún día. Y recuerda, si las luces se apagan, no bajes del auto. Nunca bajes del auto.